Radio Pasión US presenta Entre Letras y Otras Pasiones con la escritora mexicana Paula Guzmán, en un programa de literatura donde los cuentos y relatos te van a llevar a un maravilloso viaje por tu imaginación. Solo aquí en Radio Pasión US, seduciendo tus sentidos. Hola, ¿qué tal? Te doy la más cordial bienvenida a tu programa Entre Letras y Otras Pasiones. Yo soy Paula Guzmán y tú estás escuchando tu estación favorita, Radio Pasión US, seduciendo tus sentidos. Si no tienes tiempo de leer, aquí estoy yo para leer para ti. Y el día de hoy vamos a continuar con la lectura de la antología Bajo la tinta de la pasión. Esta antología que ha sido promovida y realizada por medio de Radio Pasión US, con la colaboración extraordinaria y muy generosa de 15 autores que han dejado aquí toda su pasión. ¿Y las pasiones? ¿Qué son las pasiones? Son el fuego que nos habita. A veces nos encienden y otras nos consumen, pero siempre nos revelan. Nos arrastran, nos moldean, nos sacuden. Son lo que hace latir más fuerte el corazón, lo que nos quita el sueño o nos lo devuelve. Este libro es un mapa de pasiones, no uno que intente clasificarlas ni domarlas, porque las pasiones no se dejan clasificar ni encerrar en definiciones. Aquí 15 voces distintas se sumergen en lo que nos mueve y conmueve. El amor que arde, la vocación que nos llama, el deseo que desborda, la obsesión que transforma, la entrega al arte, al trabajo, a los otros o a uno mismo. Y hoy voy a compartir contigo el relato de una escritora mexicana maravillosa, realmente muy activa, que ama profundamente lo que hace y que es una apasionada de la lectura y por supuesto de la escritura, que ella ha incursionado en diferentes géneros literarios. Y el relato del día de hoy es de Abdi Oliva y se llama Mi libro. No puedo decir que la vida haya sido fácil, ni que la abundancia haya estado siempre de mi lado. Al contrario, una constante en mi historia es que todo lo que he conseguido ha sido con esfuerzo, sacrificio y una dedicación incansable. Desde muy pequeña comprendí que nada llega por sí solo, que todo en la vida se gana. El ejemplo de mi madre con su fortaleza, su lucha diaria y su amor incondicional fue el cimiento de mi carácter. Quizá por eso, cuando aquel objeto llegó a mis manos, lo sostuve con un respeto casi sagrado, como si fuera un tesoro incalculable. Un libro. Sí, la única herencia que mi abuelo me dejó. Él acababa de fallecer y tras su servicio, entre lágrimas, desvelos y el peso de la pérdida, lo acompañamos a su último lugar de descanso. Mi madre, la única de sus hijas que siempre estuvo a su lado, fue la única, también, que se atrevió a entrar en la habitación que había sido suya. Un acto de amor y dolor entrelazados, pues aunque su fortaleza era admirable, aquella despedida silenciosa la destrozó por dentro. Yo apenas tenía 4 años en aquel entonces. Mis recuerdos de mi abuelo son como fragmentos de un sueño. Su piel morena, su expresión seria y adusta, el cuerpo más fuerte que hubiera visto jamás, una voz rasposa que imponía respeto y, por supuesto, un libro. Después de seleccionar lo que aún tenía valor y descartar lo inservible, mi madre dejó en un rincón una caja de cartón con algunas de sus pertenencias. Con el tiempo, esa habitación se convirtió en la mía y la caja permaneció allí, acumulando polvo y olvido. Durante años no significó nada para mí. Era solo un objeto más en el paisaje de mi infancia.
pero conforme crecí y aprendí a leer, el objeto de ser de un simple estorbo se transformó en un cofre del tesoro. Cuando las luces se apagaron, cuando el silencio reinó en la casa y nadie me estaba viendo, me acerqué sigilosamente a la caja y la abrí con el corazón latiéndome fuertemente en el pecho. Y entre papeles amarillentos, fotografías desvaídas y relojes descompuestos, encontré el libro. Sus tapas de cuero estaban desgastadas y al abrirlo, un aroma a tiempo detenido inundó el aire. En su portada, unas letras doradas reflejaron la luz tenue, pero aunque apenas sabía leer, me parecieron mágicas. Nada como un buen libro para cerrar bien un pésimo día, recordé de pronto. Era la voz de mi abuelo, grave y pausada. Una escena olvidada emergió en mi memoria. Mi madre corrió a su lado con una taza de café humeante, mientras él se acomodaba en su viejo sofá, pasando las páginas con devoción de quien encuentra refugio en las palabras. Yo lo observé con mis ojos infantiles, fascinada e intrigada, sintiendo una punzada de frustración al no poder acceder a sus secretos. ¿Qué había entre esas páginas para lograr que ese hombre, siempre tan serio, se relajara, sonriera y a veces frunciera el ceño con curiosidad? Cuando por fin sostuve aquel libro entre mis manos, una oleada de sentimientos se agalopó en mi pecho. No era un libro infantil ni sencillo de comprender, pero lo que me cautivó no fueron solo sus palabras, sino la historia que albergaba fuera de sus páginas. Ese libro había sido importante para alguien antes que para mí. Un día decidí llevárselo a mi madre, esperando un regaño por haber hurgado en cosas ajenas. En lugar de eso, me miró con sorpresa y, después de un breve silencio, sonrió con ternura. «Es para ti», dijo, acariciando con delicadeza el lomo del libro. «Tu abuelo solía pasar las noches en su sillón, leyendo bajo la luz tenue de una lámpara. Era su forma de escapar». Esas palabras se quedaron conmigo. Esa misma tarde me escondí debajo de la mesa del puesto de mi madre, sosteniendo el libro con cuidado y tratando de descifrar cada palabra. Lo terminé sin entender gran cosa, y cuando mi madre me preguntó de qué trataba, le ofrecí una explicación enredada y sin sentido. Ella se echó a reír. «Trabaja duro y podremos comprar libros más adecuados para ti», dijo con un brillo en los ojos que me hizo sentir esperanza. Aquella simple frase despertó en mí una nueva curiosidad. ¿Qué libros eran esos para mí? Y así comenzó mi plan. Tan pronto como mi madre me dio los permisos necesarios, empecé a trabajar en los tianguis donde ella montaba su puesto. Corría ofreciendo mi ayuda a quien la necesitara. Barría, cargaba bolsas, recogía basura, hacía entregas. Cada moneda que gané la guardé con sumo cuidado en un bote de metal que mi madre me había dado para mis ahorros. Durante casi un año, día tras día, sumé pequeñas fortunas de esfuerzo y determinación. Hasta que el bote se llenó. Contamos el dinero juntas. No tenía idea de cuántos libros podría comprar con él, pero la sonrisa de mi madre me dijo que era suficiente. «Iremos a un lugar hermoso y entonces sabrás el costo de los libros», me prometió con un destello de emoción en la voz. Al día siguiente, tomamos un camión hacia el centro de la ciudad. Caminamos de la mano hasta llegar a un lugar que no había visto antes. ¡Una librería! Era como entrar a otro mundo. Uno que no sabía que existía, pero que al verlo me hizo sentir que había estado esperándolo toda mi vida. Las paredes estaban cubiertas de estanterías que llegaban hasta el techo, repletas de libros de todos los tamaños y colores, como ladrillos de un castillo encantado. El aire tenía un olor peculiar, una mezcla de papel nuevo, madera vieja y un poco de polvo. No era desagradable, sino cálido, como un abrazo. Un anciano atendía el lugar. Apenas levantó la mirada cuando mi madre le preguntó por la sección que buscábamos. Solo señaló con sus largos dedos y retomó su lectura.
Me acerqué a una estantería cuyos lomos formaban un arco iris y me detuve allí, maravillada. En el centro de la librería había mesas con libros apilados como pequeñas montañas. Caminé entre ellas con la sensación de estar explorando un territorio sagrado. Finalmente encontré una silla con una lámpara en forma de hongo. Me senté y abrí un libro. Las letras y los dibujos parecían susurrar un secreto, algo que solo yo podía descubrir si ponía suficiente atención. Ese día lo entendí. Los libros no solo cuentan historias, también construyen puentes entre el pasado y el futuro. Y de alguna manera, aquel viejo libro de mi abuelo fue el primero en guiarme hasta allí, a mi verdadero hogar. Cuando salimos de la librería llevaba 2 libros en las manos y el corazón latiendo con una emoción que apenas podía contener. Apreté los tomos contra mi pecho, sintiendo el peso reconfortante de esas historias aún desconocidas. No podía esperar para volver. Ese lugar no era solo una tienda, era un portal a miles de mundos, todos esperándome con los brazos extendidos, listos para ser descubiertos. El primero de los libros era de piratas. Desde el momento en que mis dedos recorrieron sus páginas por primera vez, supe que me esperaba una gran aventura. Era de noche cuando, con sumo cuidado, deslicé la yema de los dedos por la tapa ilustrada, sintiendo la textura del papel bajo mi piel. Mi madre ya me había dado la orden de lavarme la cara y acostarme temprano. Al día siguiente tenía que ir a la escuela. Pero, ¿cómo podía dormir cuando tenía enfrente de mí a un tesoro recién encontrado? Mi cabeza bullía de emoción imaginando las historias que me esperaban dentro de aquellas páginas. Cuando todo estuvo en silencio y las luces de la casa se apagaron, saqué una pequeña linterna que había escondido entre las cobijas. Con el corazón palpitante la encendí y la dirigí hacia mi primer libro. La tenue luz reveló ilustraciones fascinantes. Barcos imponentes con velas ondeando al viento, mapas antiguos llenos de islas misteriosas y un capitán pirata de mirada desafiante, con un parche en un ojo que parecía observarme directamente desde la página. La historia prometía una travesía épica, con piratas temibles, sirenas de voces hipnóticas y tesoros ocultos en lugares que solo los más valientes podían encontrar. Cada palabra me sumergía más y más en su universo, haciéndome sentir el aroma salado del mar y el crujir de la madera de los barcos al ser golpeado por las olas. Pero había otro libro, uno que despertó en mí una emoción aún más intensa. Su portada mostraba un ojo de dragón enorme, de un amarillo brillante e hipnótico. Perderme en aquella pupila profunda me provocó un escalofrío de anticipación. Sentí que aquel dragón sabía que yo lo estaba observando y me invitaba a adentrarme en su historia. No podía resistirme, así que lo hice. Las horas transcurrieron sin que me diera cuenta. Me sumergí en ambos libros con una avidez que nunca antes había experimentado. Las palabras y los dibujos me atraparon como si fueran hechizos, transportándome a mundos lejanos donde todo era posible. Sentí el viento en alta mar, el fuego de un dragón surcando el cielo, el peligro y la emoción de cada aventura como si yo misma fuera parte de ellas. Para cuando los primeros rayos del sol entraron tímidamente por mi ventana, ya había terminado ambos libros. Mis ojos ardían de cansancio, pero mi corazón rebosaba felicidad. Sabía que al día siguiente estaría agotada en la escuela, pero no me importó. Esa noche quedó grabada en mi memoria como una de las más mágicas de mi vida. Durante semanas e incluso meses, volví una y otra vez a esos libros. Pasé horas hojeándolos, releyendo mis pasajes favoritos, sintiendo la textura de sus páginas bajo mis dedos y disfrutando su aroma inconfundible. Es curioso ese olor. Nunca he sabido bien cómo describirlo, pero para mí es simplemente el aroma de mi libro. Una fragancia única que evoca la promesa de aventuras y el refugio de historias que me pertenecen solo a mí. A medida que fui creciendo y logré ahorrar más dinero, comencé a adquirir nuevos libros. Historias de amor,
relatos de autodescubrimiento, aventuras épicas. Algunos eran demasiado complejos para mí en ese momento, pero otros se convirtieron en una obsesión que me acompañó durante meses. Necesitaba saberlo todo. ¿Quién era el autor? ¿Cómo se había inspirado? ¿En qué lugares reales o imaginarios estaban ambientadas esas historias que tanto me fascinaban? Cada fragmento de información era un manjar para mi mente inquieta, y la búsqueda de respuestas se convirtió en parte del encanto de la lectura. En la escuela, sin embargo, las cosas eran distintas. Nunca fui la estudiante más aplicada. Las clases me parecían eternas y los maestros no lograban despertar en mí la pasión que sí conseguían mis libros. Pasé la mayor parte del tiempo soñando despierta, imaginando que era una de las protagonistas de aquellas historias, viviendo hazañas imposibles en lugar de prestar atención a ecuaciones y fechas históricas. Señorita Marta, saque la cabeza de ese libro y concéntrese en la clase. Por eso tiene que hacer exámenes extra después. Ponga atención, solían reclamar mis maestros. Todo cambió cuando el Internet llegó a las escuelas públicas. Recuerdo la emoción en el aula el día que los maestros nos enseñaron a usar las computadoras. De repente el mundo dejó de ser solo lo que conocía en casa y en los libros que tenía. Con tan solo unos clics descubrí que podía buscar libros en línea, leer de forma gratuita e incluso investigar más sobre los autores y sus obras. Para mí, fue un segundo despertar. La posibilidad de explorar aún más allá de las páginas físicas de un libro me llenó de una felicidad indescriptible. Ahora podía leer artículos, conocer las opiniones de otros lectores y descubrir detalles ocultos sobre mis historias favoritas. Los libros, que ya eran mi refugio, se transformaron también en una puerta hacia un universo más grande, donde la literatura y la tecnología se entrelazaban para ofrecer posibilidades infinitas. Pero en casa, la realidad era diferente. Sabes que no puedo comprar una computadora y mucho menos contratar internet, Marta. Aprovecha lo que te dan en la escuela y sigue trabajando. Ambas cosas te ayudarán en el futuro, me dijo mi mamá con su tono práctico y firme. Pero, mami, deberías ver todo lo que he descubierto. Puedo comprar y vender cosas en línea, sobre todo libros, le contesté emocionada con los ojos brillando de ilusión. La sola mención de la palabra vender hizo que los ojos de mi madre destellaran con ese brillo especial que solo aparecía cuando veía una oportunidad. Y lo que parecía imposible, mágicamente, se convirtió en algo posible. Empezamos yendo a los cibercafés. Le mostré lo sencillo que era vender en línea, cómo atender a los clientes y cuáles eran los pasos para asegurarnos de que los productos llegaran a sus manos sin problemas. Para mí la pasión eran los libros y sus historias. Para mi madre, sin duda, eran las ventas. Una vez que aprendió, tomó vuelo rápidamente. En poco tiempo creó su propia tienda virtual y volvió a vender de todo. Ropa, antigüedades, juguetes. Hasta descubrió el enorme mercado de coleccionistas que existía en Internet. Todo lo que llegaba a sus manos encontraba un comprador, y yo, mientras tanto, me sentí orgullosa de haberle abierto esa puerta. Para entonces ya era un adolescente. Entrar a la preparatoria no fue complicado, pero permanecer ahí fue otro cuento. Mi cabeza giraba en torno a los libros que deseaba adquirir, las historias que quería descubrir y las oportunidades de venta que podía aprovechar para costear mis próximas lecturas. Un día, mientras exploraba la biblioteca de mi escuela, fui invitada a un club literario. Ahí lo conocí, a Pablo, inteligente, lector apasionado como yo y siempre con hambre de nuevas aventuras. Hicimos clic desde el primer instante. Me están vendiendo una caja llena de libros antiguos. Es muy barata, pero el truco está en que no sabemos qué libros hay adentro. ¿Qué dices? ¿La compramos? Me propuso con una chispa traviesa en los ojos, sabiendo exactamente cómo tentar mi curiosidad. ¿Y después qué hacemos con esa caja?, pregunté, fingiendo menos interés del que realmente sentía. Uno de mis tíos me invitó a poner una mesa de libros de segunda mano en la feria del libro del Palacio Municipal. Estoy seguro de que podríamos duplicar la inversión. Además, podríamos leer cada uno de ellos. Anda, acepta.
Insistió con esa sonrisa socarrona que para mi sorpresa me hizo sentir como si pudiera conquistar el mundo. Al final, acepté. Todo a escondidas de mi mamá, por supuesto. Estaba segura de que se enfadaría si descubría que había invertido mi dinero en una caja con contenido desconocido y que apostaba a ciegas en una feria de la que jamás habíamos oído hablar. Nosotros éramos gente de tianguis, no de ferias. Sin embargo, el entusiasmo de Pablo era contagioso y la idea de encontrar tesoros escondidos en esa caja me llenó de emoción. Así que cuando por fin lo tuvimos en nuestras manos, apenas pudimos contener la euforia. La abrimos con el corazón latiendo desenfrenado. Y ahí estaba, una auténtica mina de oro. La caja estaba repleta de libros, revistas, cómics e incluso mangas. Sentí que el corazón me explotaría de felicidad. Había invertido una cantidad considerable de dinero, pero tener aquel tesoro frente a mí hizo que cada centavo valiera la pena. Sentados en la sala en casa de Pablo, sacamos cada tomo con la reverencia de los arqueólogos cuando extraen reliquias de la tierra. Pasamos página tras página, maravillándonos con cada descubrimiento. Una novela de aventuras increíblemente antigua, un cómic raro con colores vibrantes, un manga con ilustraciones tan detalladas que podías perderte en ellas. Metí algunos libros en mi mochila antes de despedirme y al llegar a casa, continué mi lectura bajo la cálida luz de mi lámpara. Las letras bailaron ante mis ojos cansados, pero no me importó. Esa noche, una vez más, el tiempo pareció detenerse mientras me sumergía en mundos llenos de fantasía. Sin embargo, debo admitir, y no me siento orgullosa de ello, que desde que conocí a Pablo, las mentiras a mi madre se volvieron frecuentes. Le dije que seguía asistiendo a la escuela regularmente, que pasaba los fines de semana en la biblioteca y le di explicaciones inventadas sobre en qué gastaba el dinero que me daba para mis estudios. Lo que comenzó como una simple fascinación por los libros se fue convirtiendo en una historia propia, llena de secretos, decisiones impulsivas y un deseo incontrolable de descubrir qué más podía ofrecerme el mundo de la literatura. Aunque los remordimientos me carcomían, estaba viviendo una de las etapas más felices de mi vida. Cada día era una nueva aventura. Recorrer librerías de segunda mano, negociar precios, descubrir ediciones raras y sumergirme en historias que jamás habría imaginado. Pero esa felicidad estaba construida como un castillo de naipes, y tarde o temprano todo tenía que derrumbarse. Y así fue. Una tarde mi mamá me enfrentó. ¿Qué está pasando? Y quiero la verdad, Marta. Su voz tenía ese tono firme que pocas veces usaba, una mezcla de frustración y dolor que me perforó el pecho. Sentí que la sangre abandonaba mi cuerpo. No hubo escapatoria. Mi mente buscó desesperadamente una forma de suavizar la verdad, pero algo en su mirada me dejó claro que ya sabía más de lo que imaginaba. Tragué saliva y respiré hondo antes de hablar. Ma, la verdad es que ya no quiero terminar la escuela. Quiero viajar por el país vendiendo revistas, libros y mangas. Apenas las palabras salieron de mi boca, supe que sonaban ridículas. En mi cabeza todo tenía sentido. Una vida llena de libros, carreras interminables, conocer nuevas personas, descubrir historias escondidas en páginas olvidadas. Pero al decirlo en voz alta, sonó a locura. La ceja de mi mamá se arqueó con sospecha. Y con ese muchacho, ¿no? Me mordí el labio. Su voz tenía un filo cortante, como si la simple mención de Pablo le confirmara sus peores temores. Mamá, él es bueno, me quiere y sabe lo que hace. ¿Y qué pasará con la escuela? Esta vez su voz tembló un poco y vi en sus ojos algo que me partió el alma. Decepción. No era enojo, no era furia, era tristeza. Todo el esfuerzo que hizo por darme un futuro, por asegurarse de que tuviera oportunidades mejores que las suyas, pareció venirse abajo tan solo en un instante. Di un paso hacia ella y bajé la voz. Mami, por favor, puedo seguir estudiando en línea, te lo prometo. No voy a dejar la escuela, pero en verdad quiero hacer esto. Mi corazón me lo pide. Me oí a mí misma y por primera vez sentí miedo. ¿De verdad estaba apostando todo por una corazonada? ¿Era suficiente la pasión para construir un futuro? Y aún así,
En ese momento y en medio de la incertidumbre solo sabía una cosa. Nunca había deseado algo con tanta intensidad. Ella me miró directamente a los ojos, con lágrimas temblando en el borde de sus párpados a punto de derramarse. Respiró hondo, cerró los ojos por un momento y se alejó ligeramente, como si necesitara espacio para procesar lo que acababa de escuchar. Eres mi niña, mi única hija. Siempre he querido lo mejor para ti. No quiero que vivas esta vida de vendedora, yendo de un lugar a otro, dependiendo del clima y de si la gente decide o no comprarte algo. No quiero que pases hambre ni que vivas con incertidumbre. Quiero que tengas estabilidad, algo mejor de lo que yo tuve. Su voz se quebró en la última frase. Sentí un nudo en la garganta, pero no podía ceder. Mami, yo nunca sufrí contigo en mi infancia. Entiendo lo que dices, de verdad, y te prometo que haré mi mejor esfuerzo. Seguiré estudiando y terminaré la escuela en línea. Pero, mamá, esta vida nómada, la que aprendí contigo, es lo que más amo. Viajar, buscar libros, descubrir historias por todo el país y quizá algún día por todo el mundo. Es lo que realmente quiero. Si de verdad deseas mi felicidad, apóyame. Mis palabras se quedaron flotando en el aire entre nosotras. Durante un largo silencio, solo se oyó el leve tic-tac del reloj de la pared. Su mirada estaba llena de emociones que no logré descifrar del todo. Tristeza, miedo, amor, quizás hasta un poco de orgullo. La conversación continuó. Mi mamá insistió, con razón, en que debía pensar en el futuro. Me habló de estabilidad, de un techo seguro, de ingresos fijos, de todas esas cosas que para ella significaban una vida digna. Pero así como era persistente, yo era terca. Y al final logré convencerla. Con lágrimas deslizándose por su rostro y un suspiro resignado me dio su bendición, aunque no sin advertencias. Hazlo bien, Marta. No te dejes engañar ni pisotear. Y pase lo que pase, nunca dejes de estudiar. Dijo con firmeza, como si quisiera asegurarse de que esas palabras quedaran grabadas en mi alma. Asentí con una mezcla de emoción y alivio. Sabía que no era la respuesta que yo hubiera querido darme, pero aún así me dejó volar. Y eso, viniendo de mi madre, significó todo. Cuando estaba tan solo unos meses de cumplir 18 años, Pablo y yo emprendimos nuestra aventura. Cargados de sueños, libros y una ilusión desbordante, nos lanzamos al camino, listos para vivir historias que no solo leeríamos, sino que escribiríamos con nuestras propias experiencias. El comienzo no fue fácil. Las adversidades aparecían a cada paso y abrirnos camino con nuestro pequeño negocio fue un reto constante. Sin embargo, poco a poco fuimos creciendo. Ambos éramos buenos con los números, amables y carismáticos, lo que hizo que la gente se acercara a nosotros sin reservas. Los lectores se reconocen entre sí y bastan apenas un par de minutos conversando con cualquiera de nosotros para que los ávidos buscadores de historias nos recordaran y nos buscaran en cada bazar al que llegáramos. Innumerables libros pasaron por mis manos, historias únicas cargadas de amores, aventuras y fantasía. Con cada nueva página que leí sentí que el mundo se expandió ante mí. Pero fue en medio de todas esas páginas que descubrí algo inesperado. A pesar de mi edad, uno de mis géneros favoritos era el infantil. Las ilustraciones llenas de vida y los temas encantadores lograron atraparme por completo. Pasé horas admirando los colores, los detalles, las expresiones de los personajes y sobre todo la magia que solo las historias para niños pueden ofrecer. Recuerdo con claridad el día que todo cambió. Mientras organizábamos una mesa de venta en un pequeño mercado, Pablo llegó con una expresión misteriosa en el rostro. Sin decir palabra, dejó frente a mí un par de cuadernos en blanco, pinturas de acuarela y lápices de colores. ¿Y esto?, pregunté, arqueando una ceja desconcertada. Pablo sonrió con ese brillo travieso en los ojos que siempre tenía cuando planeaba algo. Es hora que empieces a crear tus propias historias, Marta. Me dio un leve empujón hacia los materiales. Me quedé en silencio, sorprendida. Siempre había pensado que escribir y dibujar eran dones reservados para otros, para aquellos con un talento innato, para los verdaderos artistas.
pero esa simple acción de Pablo despertó algo dentro de mí. Con cierta timidez tomé un lápiz y comencé a copiar algunos de los personajes que veía en los libros infantiles que tanto amaba. Al principio, mis trazos fueron torpes, inseguros, como si mis manos aún dudaran de que realmente pudiera crear algo hermoso. Pero con cada página aprendí algo nuevo. Los colores de las acuarelas fluyeron como ríos de creatividad y pronto descubrí que no solo podía admirar las historias, podía crear las mías. Desde ese momento nació una nueva pasión en mí. Pasé las noches dibujando escenas que imaginaba mientras leía o ideas que surgieron de mis propias aventuras. Dibujé piratas, dragones, niñas curiosas que vivían en mundos llenos de magia y hasta escribí pequeños cuentos que luego compartía con Pablo. Pablo siempre fue mi mayor apoyo. Cada vez que terminaba un dibujo lo miraba con atención, como si estuviera analizando cada detalle con ojos de experto, y siempre encontraba algo positivo que destacar. «Mira esto, Marta, el dragón que dibujaste aquí parece estar a punto de salir volando», me señaló una vez con entusiasmo, como si realmente pudiera ver a la criatura cobrar vida sobre el papel. Con el tiempo, esas historias y dibujos no solo se quedaron en mis cuadernos. Empezamos a incluir mis pequeños cuentos en la mesa de libros, y para mi sorpresa, la gente los compró. Había algo mágico en ver a un niño sosteniendo un cuaderno mío, con los ojos brillando mientras leía la historia que había nacido de mi imaginación. En esos momentos lo entendí. Mi amor por los libros no solo consistía en leerlos o venderlos, sino también en crearlos. Marta, la niña que alguna vez descubrió el poder de las palabras en una biblioteca, ahora tenía la oportunidad de compartir su propia magia con el mundo. Por otro lado, nunca dejé los estudios. Para mí la promesa que le hice a mi madre era sagrada, y pese a los desvelos y al esfuerzo extra que implicó compaginar la vida cotidiana con las responsabilidades académicas, mantuve mi palabra hasta que al final estudié la docencia y no tardé en darme cuenta de que bien podría convertirse en mi siguiente gran pasión. Me encantaba enseñar a los niños. Había algo mágico en mostrarles libros nuevos, historias llenas de aventuras, personajes extraordinarios y mundos lejanos. Lo que más me emocionaba era ver sus pequeñas caritas iluminadas de asombro cuando entendían que esos extraños símbolos en las páginas no eran solo dibujos al azar, sino palabras llenas de significado, puertas hacia mundos que estaban esperando ser explorados. Marta, que desde niña encontró en los libros un refugio y una aventura constante, ahora podía compartir esa emoción con otros. Recuerdo a uno de mis primeros alumnos, un niño llamado Diego, que al principio evitó los libros como si estuvieran llenos de monstruos. Le presenté pacientemente historias que pensé que podrían interesarle. Piratas en busca de tesoros, dragones guardianes de reinos secretos y hasta cuentos de fútbol, su tema favorito. Un día, mientras leía en voz alta un fragmento de un libro sobre un equipo de fútbol mágico, lo vi inclinarse hacia adelante totalmente absorto. Al terminar la clase, se acercó tímidamente. ¿Puedo llevarme este libro a casa?, preguntó con los ojos brillando. Claro que sí, Diego, pero con una condición, respondí sonriendo. Tienes que contarme cuál fue tu parte favorita. Esa fue una de las primeras veces que sentí que mi amor por los libros se multiplicaba al compartirlo. Cada niño que lograba conectar con una historia se convertía en una pequeña victoria. No solo para ellos, sino también para la Marta niña que aún vivía dentro de mí, esa que alguna vez había descubierto su pasión al abrir un libro por primera vez. La enseñanza se volvió una extensión de mi amor por la lectura. No solo quería que los niños aprendieran a leer, sino que amaran leer, que entendieran que cada libro era un mundo esperando ser descubierto. Empecé a organizar pequeñas actividades en el aula, como tardes de lectura en voz alta o proyectos en los que los niños creaban sus propios cuentos ilustrados. ¿Puedo dibujar mi dragón con alas de fuego?, preguntó Mariana, una niña de rizos negros levantando su crayón rojo. «Por supuesto, es tu historia y puedes imaginarla como quieras», le respondí emocionada por ver que sus ideas tomaban forma en el papel. Cada día en el aula era una oportunidad para sembrar semillas de imaginación y creatividad. Aunque mi camino comenzó en la venta de libros, entendí que mi verdadera misión era algo más grande,
ayudar a los demás a descubrir el poder transformador de las historias. Tristemente, debido a nuestros viajes constantes, no podía quedarme como maestra en una escuela de tiempo completo. Sin embargo, encontré otra forma de seguir compartiendo mi pasión. Cada vez que llegamos a una comunidad rural, cargué cajas llenas de libros de segunda mano, cuidadosamente seleccionados tanto para los niños como para sus padres. Organicé campañas masivas de alfabetización, donde no solo enseñaba a leer y escribir, sino que también transmití el amor por las historias. En cada escuela, por humilde que fuera, monté pequeños talleres de lectura. A veces empezábamos con cuentos sencillos y terminábamos inventando historias juntos. Recuerdo a un grupo de niños que nunca antes había visto un libro ilustrado. Cuando les mostré uno con dragones, piratas y castillos, sus ojos se abrieron de par en par. ¿Podemos comprar esos libros?, me preguntaron con emoción. Claro que sí, les dije, pero prométanme que le contarán esta historia a alguien más. Así cada libro viajará tanto como nosotros. Pablo, siempre a mi lado, vio cada actividad con una mezcla de orgullo y admiración. A menudo tomaba fotos de los talleres, de los niños leyendo bajo un árbol o de una madre enseñándole a su hijo las primeras letras. Luego se las enviaba a mi madre con pequeños mensajes. Mira hasta dónde ha llegado tu hija. Marta, esa niña que había descubierto el mundo a través de los libros, seguía viviendo en cada palabra que compartía con otros. Cuando veía a un niño sosteniendo un libro con la misma emoción con la que yo lo hice de pequeña, sentía que todo valía la pena. Los libros no solo eran mi pasión, se habían convertido en una herramienta para transformar vidas, una historia a la vez. Mis viajes y mis historias continuaron trazando un camino que nunca imaginé recorrer. A día de hoy, Pablo sigue siendo mi compañero fiel en esta gran aventura, y mi madre, como siempre, es la estrella que señala el camino de vuelta a casa. Juntos hemos logrado cosas increíbles: la alfabetización de muchas personas en pueblos rurales, la traducción de obras literarias maravillosas a lenguas nativas y, lo que más me llena de orgullo, transmitir esa enorme pasión por la lectura a niños y adultos. Cada vez que organizo una campaña o taller, pienso en Marta, esa niña que pasaba las noches en vela iluminando las páginas de un libro con una linterna. Ese mismo entusiasmo es el que intento sembrar con los demás. Hay algo mágico en ver a alguien descubrir por primera vez que las palabras tienen el poder de transportarnos a mundos desconocidos. Mi libro, aquel con el que todo esto comenzó, sigue conmigo. Siempre lo llevo en mi bolso como un amuleto. Lo toco y lo leo cada vez que necesito recordar por qué hago todo esto. Ahora lo miro con ojos de adulta, pero todavía puedo sentir la emoción de aquella primera noche que lo abrí a escondidas, desafiando al sueño y a las órdenes de mi madre. Este libro me recuerda que esta pasión está en mi sangre, que este amor por las historias es mucho más grande que yo misma. A veces, cuando el camino se vuelve difícil, pienso en las palabras de mi madre. Siempre he querido lo mejor para tu futuro. Y sonrío, porque sé que este futuro, con sus libros, con sus niños y sus historias, es exactamente lo que siempre deseé. Fin. Sin duda una historia maravillosa, emotiva, llena de pasión, de vocación, de esperanza, de ilusiones. Qué bonito. Espero que la hayas disfrutado tanto como yo. Y te voy a platicar un poquito de la autora, Abdi Oliva. Abdi Azarel Oliva nació el 27 de febrero de 1989 en la Ciudad de México, antes conocida como Distrito Federal, y desde principios del 2020 vive en Benito Juárez, Quintana Roo. Su pequeña, rota pero buena familia estaba compuesta por su abuela, su madre, su hermano menor y ella. Desde pequeña se le inculcó el amor por los libros y las historias. Como una aspiradora literaria, devoraba cualquier libro que pusieran en sus manos. Esto le generó una gran capacidad de imaginación, por lo que a una corta edad comenzó a competir en concursos literarios. Sin embargo, no fue hasta el año 2020, después del cierre del mundo por la pandemia, cuando se aventuró a publicar.
Comenzó con una pequeña editorial en la cual no encontró crecimiento ni aprendizaje y poco después renunció. Tras curar sus heridas por el fracaso, se sacudió y levantándose decidió comenzar de nuevo su carrera literaria, pero ahora como autora independiente. Es así como Abdi cuenta actualmente con 2 títulos infantiles, Moñita y Moños, y Rizu, 2 títulos de novela juvenil, Que y Streamers, y 4 novelas negras, Ella y Él, además de 3 novelas para adultos, Envidia, Soledad y Epifanía. Abdi continúa su travesía convencida de que podría convertirse en una gran autora, capaz de traspasar los límites del lenguaje y las culturas para llegar incluso a aquellos a quienes tanto admira. Te invito a que la sigas en sus redes sociales. La puedes encontrar como abdi.cuentosdeplata o abdi.cuentosdeplata@gmail.com para contactarla. Yo quiero agradecerle infinitamente su participación en esta antología. Cada párrafo, cada palabra de su relato que nos llegó al corazón, a mí me llegó al corazón, espero que a ti también, con todo mi cariño y mi admiración hacia ella. Muchísimas gracias por participar bajo la tinta de la pasión. Te invito a que la busques, que la leas. Todos sus libros los encuentras en Amazon. Contáctala en las redes sociales. Es además una persona muy linda, muy agradable, que siempre es muy cercana y muy cálida, y seguramente si tú le mandas un mensaje, ella te va a contestar de inmediato. Esta antología de Bajo la tinta de la pasión la puedes encontrar en todas las plataformas de Amazon, en formato digital y en formato papel, tapa dura y tapa blanda. Y cada 3 meses en las redes de Radio Pasión US estamos poniendo varios días de la antología de manera gratuita en formato digital si la quieres bajar. Te invito a que te suscribas a nuestro canal de YouTube, igual con el mismo nombre, Radio Pasión US. Y ahí vas a encontrar una playlist especial con cada uno de los relatos de esta antología. Y si te gustó, ayúdanos a compartir para que llegue a mucha gente, para que se entretengan, para que viajen con las historias, para que conozcan a los autores y para que se entretengan y nos permitan acompañarlos un ratito. Yo soy Paula Guzmán. Te invito a que me sigas en mis redes sociales como Paula Guzmán Autora, en las redes de Radio Pasión US. Mis libros también los encuentras en Amazon y nos escuchamos en la próxima. Te dejo un beso enorme.